Bueno, vamos a hablar con el doctor Sergio Koenig. Creo que hemos hablado con él durante la epidemia de COVID, ¿verdad? Especialista en gestión de salud, académico de la Universidad Católica Silva Enríquez de Chile y asesoró como grupo de expertos, comité de expertos del Ministerio de Salud de Córdoba. Y está en línea. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué dice? Buen día. Buenos días, ¿cómo están? Un placer escuchar. Bien, lo mismo digo. Sí, hablamos creo que varias veces. Sí. Doctor, le quería preguntar porque he leído por ahí que vamos a tener una superposición de dengue con otras enfermedades respiratorias propias de la época. ¿Eso en qué agrava la situación? Esa duplicidad. Yo diría que, a ver, primero aclaremos una situación que quizás es súper importante ponerla sobre la mesa. Si vos buscas cualquiera de las referencias sobre el dengue, que es algo que conocemos, que lo hemos estado viviendo desde hace muchísimos años, desde centurias que venimos viviendo el dengue, todo el mundo sabe, y en el caso concreto de lo que sería salud, las proyecciones dicen que el dengue se va a extender hasta la famosa semana epidemiológica número 30. ¿Recuerdan que hablábamos en el COVID de las semanas epidemiológicas y que estábamos súper pendientes de cuando se publicaba un dato y el otro de tal semana para la otra? La gente se acuerda, yo creo que se acuerda eso de la semana epidemiológica. Bien, estamos en la semana 16. ¿Está bien? Y si vos analizás y ves lo que normalmente sucede, más en los casos particulares donde el calor y la humedad permiten que el bicho o los bichitos se sigan entreteniendo y reproduciendo, vamos a seguir teniendo una alta cantidad del agente, que es el que produce el dengue, y por lo tanto es razonable que teniendo una alta cantidad de agentes haya mucha gente que sea picada. Pero ¿qué sucede en paralelo? En paralelo lo que tenemos, y conocemos perfectamente bien, que a partir de abril y conforme empiezan los primeros fríos, empezamos a tener las infecciones respiratorias, yo te diría habituales, y vos fíjate que te digo habitual, y pongo influenza, y pongo COVID, porque ya nos tenemos que acostumbrar que es una enfermedad respiratoria habitual. Y por lo tanto es absolutamente predecible el que por una cuestión simplemente cronológica, ¿está bien? Vamos a tener esta superposición de cosas. Por suerte, porque Dios nos quiere, viene el frío. Y conforme venga el frío, el dengue va a ir apagándose, ¿está bien? No porque se apague el dengue, sino porque se apague la gente. Y eso va a suceder. Por lo tanto, es razonable que tengamos que pensar y hacer previsiones respecto de que puede llegar a tener superposiciones. Después, si me haces una pregunta compleja, que sería, ¿y esto lo sabíamos de antes? Yo te respondo, pero decime, te escucho. No, quería saber eso casualmente, esa superposición de enfermedades, ¿cuánto agrava el problema? A ver, mira, lo interesante de esto es que cuando mirás hacia atrás y haces un poquito de retrospectiva, te encontrás con que antes de que nos llegara el COVID, ¿te acuerdas cuando nos llegó el COVID? O sea, todos nos acordamos cuando nos llegó el COVID. Todos nos olvidamos que los meses anteriores estábamos batallando contra el dengue. Sí. En el 2019 el dengue era la infección contra la cual estábamos tratando de batallar en ese momento. Doc, me recuerdo perfectamente al ministro de Salud del país decir, no estoy preocupado por el COVID, más estoy preocupado por el dengue. Me acuerdo, pero textuales palabras casi que dijo. ¿Y por qué te lo hago presente? Porque en ese momento hubo una cantidad de estudios muy interesantes de argentinos, de investigadores argentinos, que investigaron lo que sería la superposición de estas dos enfermedades, y lo preocupante de que estas dos enfermedades, en el caso de que se superpongan, ¿está bien? Y después aclaro a qué me refiero con superposición, que no es solamente la superposición clínica en un paciente, sino también la superposición temporal en el sistema de salud, claro, que quizás es lo más relevante a entender. ¿Está bien? Entonces, por un lado tenés la posibilidad, y se estudió muy bien, hubo trabajo de investigadores argentinos publicados en el 2020, inicios del 2020, en el 2020 y 2021, que estudiaban muy bien que sí teníamos este riesgo de que a las personas que precisamente más tenemos que cuidar porque son las que tienen más debilidad, ¿está bien?,
las puedan agarrar estas dos enfermedades y por lo tanto se nos compliquen. Pero voy a la segunda derivada. Vayamos ahora a la gente atendiendo al que te cuida, ¿está bien? Que lo tenemos saturado, y esto lo saben perfectamente bien ustedes, viene saturado porque el dengue ejerce una presión tal, ¿está bien?, que nos satura. A esa gente no le vas a dar respiro porque cuando empiece a aflojar el dengue va a empezar a ver los tics, la abrumadora cantidad de pacientes que van a demandar por lo que es normal en esa época, por lo que es normal en estas épocas, que es las enfermedades infecciosas respiratorias. Con dos cosas a tener en cuenta. Una de las cosas a tener en cuenta es que los últimos años, por el COVID, no tuvimos, porque nos cuidamos por el COVID, no tuvimos tanta exposición a las influencias. Por lo tanto, lo que estamos viendo en otros países, que el brote de influencia es severo, porque y quizás porque no estuvimos tan expuestos, porque nos cuidamos mucho contra el COVID, por lo tanto no nos infectamos tanta influenza, por lo tanto es predecible que la influenza sea jodida, por decirlo en un término coloquial. Y también es factible, y en otros lados esto se plantea como cuidado, de que el COVID no es controlable en términos de cómo se comporta, y por lo tanto tenemos que prever desde la peor situación a la situación moderada. La peor situación, ¿cuál podría ser? Y que aparezca la variante super, la Z, la variable Z, ¿no es cierto? Y que finalmente nos termine llegando alguna cosa complicada. Ojo, no estoy exagerando, estoy diciendo supuestos que deben ser, y que por esos supuestos es para los que el sistema de salud debe trabajar. Y vuelvo a insistir, y le estás pidiendo a un sistema súper tensionado que mire para adelante y que haga previsiones. Y eso es una situación compleja donde todos tenemos que colaborar. Bueno, mientras tanto, hoy acá en Córdoba nos está ayudando el tiempo, porque tenemos la temperatura de 13 grados y bajando un poquitito más incluso. Y creo que el mosquito, ¿cómo es? Necesita 15 grados por lo menos, ¿no? Sí, para entretenerse necesita una buena temperatura. Entonces, cuanto antes que venga el frío, es lo mejor que les puede pasar a los cordobeses, sin duda. Doctor, le agradezco la gentileza como siempre, le mando un gran saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Que le vaya muy bien, adiós. Bueno.